Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Degeneradas, donde por fin hablamos nosotras. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos viene rondando hace varios meses la cabeza, a Cindy y a mí. Y la pregunta es, ¿se puede ser feminista y profesar alguna religión al mismo tiempo? Bueno, yo soy Laura Robles, periodista, y me acompaña Cindy Morales, subeditora del Tiempo.com y co-creadora de Degeneradas. ¿Cómo estás, Cindy? Tú sí te presentas bien, tú sí te presentas tú, yo jamás me presento bien, tengo que aprender. Muy bien, ¿tú qué más? Bien, hoy tenemos a dos invitadas que son unas duras en el tema de género y religión. Entonces comenzamos con Sandra Mazo, quien es politóloga y lingüista y la directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación al programa. Me encanta estar aquí. Ay, qué rico tenerte, Sandra. Hace rato queríamos como conversar contigo. Además que el nombre de ustedes me causa mucha curiosidad y me encanta. Bueno, podemos hablar de eso, de cómo fue ese debate que tuvimos para elegir el nombre. Y bueno, también nos acompaña Isabel Corpas de Posada, quien es toda una institución en la materia, es una teóloga muy respetada en este país y quien conoce a fondo este tema de religión y género. ¿Cómo estás? Y es teóloga católica y practicante y feminista, sí. ¡Wow! Para que vea, mija. Bueno, Isabel, muchas Todo gracias por completo. estar aquí. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conocerlas, conversar con ustedes. Me encanta lo de degeneradas, pero también de generosas. Sí, también. También. Además, todas las que pasan por aquí se vuelven degeneradas. Sí, total. Hace Sí, rato ya tienen el sello. uno tiene que cargar con ese Sí. San Benito encima, ¿no? Oh. Exacto. Hay que resignificar el Las lenguaje, cosas, total. claro. Sí, esa Sí, es parte palabra de- ha sido, a veces nos insultan en los comentarios y nos dicen, sí, es que ustedes son unas degeneradas, son lo peor, son las mujeres vueltas ahora que quieren tomar, que ya no quieren hijos, que no quieren estar en la casa. Pues sí, somos esas degeneradas también. Bueno, entonces comenzamos con la pregunta esta que yo creo que ya las dos tienen la misma respuesta, y es si se puede ser feminista y practicar una religión, o profesar una religión al mismo tiempo. Empiezo yo por aquello de mayor en edad. Buenísimo. Claro que sí. A ver, yo sí estoy convencida de que se puede ser ambas cosas, porque yo creo que una mirada crítica sobre la religión no le quita a uno el derecho a vivir esa religión, a creer, a darle sentido a la vida a partir del sentido religioso, además de celebrar religiosamente la vida. Y hay que tener una mirada crítica porque evidentemente en el caso de mi tradición, la tradición católica, como las demás tradiciones religiosas, porque ninguna se exime de eso, nació en un mundo patriarcal, en una cultura patriarcal, donde la mujer era considerada una menor de edad, una incapaz y además siempre la heredera de Eva, ¿no? Por lo de la tanto, maldición. peligrosa. Uh-huh. Por eso en la tradición católica, las mujeres que en los primeros 2 siglos del cristianismo, digamos, llevaron la palabra y ejercieron un liderazgo importante en las primeras comunidades de creyentes en Jesús, el Cristo. Cuando la religión se institucionalizó en el marco del Imperio Romano, las mujeres fueron silenciadas e invisibilizadas porque las celebraciones principalmente pasaron del espacio doméstico, de las que hablan de iglesias domésticas, porque eran comunidades que se reunían en las casas donde las mujeres tenían derecho a la palabra y de hecho la llevaron. Y al entrar a un espacio público y al oficializarse la religión como la religión del Imperio Romano, las mujeres fueron silenciadas y fueron excluidas. Y más tarde, cualquier intento de las mujeres por hacer presencia se cortaba, se cegaba, y o eran consideradas brujas peligrosas y se les venía encima la persecución contra las brujas, o sencillamente se les, si no estaban en el espacio
propiamente femenino, que es el espacio doméstico, se creó un espacio para las mujeres que no estaban dentro del espacio doméstico, que fue la clausura de los conventos religiosos, donde las mujeres estaban, no ellas protegidas, sino desde donde se pudiera proteger a los hombres del peligro de las mujeres, que son por ahí Eva, siempre las herederas de Eva, peligrosas. Bueno, Sandra. la pregunta que ustedes hacen a mí me remite sobre todo a que definitivamente las mujeres que estamos en la esfera de lo religioso deberíamos ser feministas. O sea, la religión es un espacio, por lo menos las iglesias son un espacio de desigualdades, de patriarcado, de asimetrías muy profundas entre hombres y mujeres, donde definitivamente ser feminista es un ejercicio de resistencia, ¿sí? Porque estamos en un espacio que nos subvalora, que nos invisibiliza, que nos culpabiliza y nos genera unos sacrificios desproporcionados frente a nuestro ser mujer, incluso a través del mito, a través de la creencia, a través del dogma, a través de todos los mecanismos que hay en la religión. Se exacerba la desigualdad contra las mujeres. Entonces, que se puede, claro que se puede y que se debe. O sea, realmente cuando las mujeres tenemos conciencia de que la religión es un espacio también para construir liberación y para construir espiritualidades liberadoras, definitivamente el feminismo es esa tablita también de salvación que nos permite deconstruir y resignificar muchos de esos mecanismos de dominación que la Iglesia tiene para subyugar a las mujeres. Entonces, para mí ser de católicas, por el derecho a decidir, ser católicas y ser feminista es un ejercicio de liberación, es un combinado casi perfecto lo digo porque es que a veces siento que fallamos, deberíamos subvertir más, deberíamos provocar más, deberíamos tener más mujeres católicas feministas. O sea, incluso nosotras desde católicas hemos resignificado al Jesús feminista, sí, al Jesús que caminó la palabra rodeado de mujeres y que daba también un sentido a las mujeres, y que hay muchas mujeres en la historia de la Iglesia Católica que tienen un lugar como rebeldes, que empezaron también a transgredir muchas cosas en la Iglesia. Entonces, la pregunta es, definitivamente sí, se puede. Es difícil que lo reconozcan y de pronto más adelante les cuento la dificultad que hemos tenido. Sí. De ser feministas y que nos acepten en el feminismo siendo católicas. Y al revés. Y lo religioso, claro, que nos acepten siendo feministas. Pero más adelante puedo explicarles la dificultad que hay en conciliar estas dos cosas socialmente. Yo quisiera preguntarle si es posible, porque claro, tú dices como defiendo mi ser mujer y todo lo que necesito, todos los obstáculos que necesito eliminar. Pero, por ejemplo, uno que es muy difícil, creo yo, y no sé si lo logren, es el tema de la desigualdad de género, que lo acabas de decir, hay unas asimetrías muy profundas dentro de la religión. Entonces, ¿es posible, digamos, ese puntualmente, porque igual se me ocurren más, el aborto, enfrentarlo desde la religión? Sí. ¿Y cómo lo hacen? Sí, lo hacemos con los propios argumentos de la religión. Pues efectivamente esto es una estructura de poder, obviamente, y el poder carcome y el poder tiene sus llamémoslo, perversiones, pero temas que tienen que ver con la igualdad de género y con el derecho a decidir de las mujeres, evidentemente lo hemos hecho a partir de la propia doctrina y los propios documentos de la Iglesia Católica. Tú me estás poniendo, por ejemplo, el tema del aborto. Nosotras desde católicas hemos averiguado, bueno, dónde dice en la Biblia, dónde dicen los textos que el aborto es pecado, que el aborto te manda al infierno, como todas las creencias que hay alrededor del aborto. Uh-huh. Y nos encontramos especialmente, por ejemplo, con el Código de Derecho Canónico, y nos encontramos que el Código de Derecho Canónico es un texto que manifiesta cuáles son los pecados en la Iglesia y cuáles son las penas que hay frente a un pecado. Y, por ejemplo, el aborto evidentemente tiene unos atenuantes y unos eximentes frente a la pena de excomunión.
Y estos atenuantes y estos eximentes lo que nos muestran incluso es que en la Iglesia Católica son más liberales y más progresistas que la propia Corte Constitucional frente al aborto, porque en Colombia está despenalizado en 3 causales y nos ponemos a ver los eximentes y los atenuantes en el derecho canónico y son más de las 3 causales y son finalmente hasta el derecho a decidir de las mujeres, porque realmente las razones por las que las mujeres abortan son razones que tienen que ver con sus dilemas morales y con dirimir asuntos éticos y morales muy profundos, que finalmente la decisión se toma basada en la libertad de conciencia, y la libertad de conciencia es un principio o valor fundamental y trascendental en la doctrina católica. Entonces, la invitación es a que a partir de los propios textos, a partir de los propios discursos, a través de las propias hermenéuticas que podamos hacer también de los textos, podemos construir ejercicios liberadores para empezar a hacer más conciencia de que esto puede cambiar, de que esta desigualdad es inventada, es construida y que puede cambiar. Yo creo que hay que intentarlo al menos. Hay otro asunto que siempre está candente, que es el tema del género, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí, hablar de desigualdad de género es empezar a deconstruir qué es el género. Exactamente, ¿no? Y yo creo que ese aporte que hicieron las mujeres de la mitad del siglo XX fue caer en cuenta, o sea, estamos celebrando, entre otras cosas, los ¿cuántos años? El centenario de Simone de Beauvoir. Entonces, que cuando dijo la mujer no nace, se hace, y eso fue el gran escándalo. Es escándalo todavía. Bueno, todavía. Pero en el sentido de que se nace mujer, obviamente, biológicamente mujer, o se nace biológicamente hombre, o biológicamente toda una gama que hay entre los dos extremos. Sí. Pero nos hacemos culturalmente o asumimos los patrones de comportamiento que la cultura nos propone y nos impone, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo, nos las impone, y que tiene que ver con los símbolos, con las formas de relación, con los comportamientos, y que todo esto no está dado por la naturaleza, sino que son condicionamientos culturales. Uh-huh. Yo creo que esa fue, digamos, el gran descubrimiento, el gran aporte que comenzaron a dar las feministas de la mitad del siglo XX y con el cual estamos viviendo. Pero de todas maneras sí hay un temor terrible, sobre todo de parte de lo que yo llamo los hombres de iglesia, es decir, quienes ejercen el poder dentro de la iglesia. Hay siempre ese tremendo temor al género, porque según lo que se imaginan es que yo puedo decidir, a mí me aburrí de ser mujer, entonces ahora yo quiero ser hombre, o me aburrí de ser hombre, ahora quiero ser mujer. Y de lo que se trata es de aquellos condicionamientos culturales que son posibles de deconstruir, uh-huh, para reconstruir, como tú decías tan bonitamente antes, que es decir, la pelea la estamos dando es a partir de eso. Hay unos condicionamientos culturales que no están dados genéticamente, ¿no? Pero que nos pusieron en inferioridad, en pasividad, en receptividad, en abnegación, emocionalidad, en sencillez, obviamente en irracionalidad, sacrificio y también. Se establecieron pues las tablas de Bischoff, que decía el hombre es así, la mujer es así, el hombre es así, la mujer es así. Oye, y entonces yo tenía digamos el deber de plegarme a esos comportamientos y conductas que no están dados por la naturaleza, sino que están dados por una cultura que nos impone modos de relación. Yo soy menos que el otro, ¿no? Comportamientos. Yo soy suave, yo soy abnegada, yo soy servicial. Delicada. Yo soy delicada. Bueno, todas esas tonteras con que nos criaron, ¿no? Isabel, ¿tú cuántos años tienes? Qué pena te interrumpo. Uy, esa es una pregunta que no se le hace a las señoras, pero tengo 80. Porque me encanta tu forma de pensar, por eso lo 80 decía. con 10 años.
Quiero preguntarte una cosa porque estás diciendo cosas muy importantes, como que en realidad todo esto es una construcción de comportamientos y de cómo somos, no es que haya una tabla específica, o sea, hemos descubierto que no. Pero ¿cómo le explicamos eso a la gente religiosa que quizá no lo entiende? Mira, se me ocurre en este momento, a propósito de esa pregunta tan indecorosa que me haces, porque yo todavía no he asumido que tengo esa edad. Pero a mí me costó mucho trabajo asumir que era feminista por ese mismo rechazo que hay, pero de todas maneras sí creo que he sido siempre una transgresora. El mismo hecho de haber estudiado teología ya me puso a ser transgresora y a entrar en un mundo de hombres de iglesia que eran los que estudiaban teología, y a poder hablar de igual a igual. Pero hay esa idea de que resulta que las mujeres tienen que plegarse a una autoridad masculina, y eso está muy metido en el mundo eclesiástico. Entonces, poder entrar y poder hablar de igual a igual. Yo creo que ese, digamos, era el gran reto. Sin embargo, yo no me clasificaba, no me identificaba como tal, como una feminista. En primer lugar, porque es el momento en que el feminismo estaba asumiendo la primera ola del feminismo, sí, que era el feminismo radical, en que la primera cosa era que una mujer no fuera, dijera yo, arreglada, coqueta, vanidosa, que esas son cosas que hombres y mujeres podemos ser, ¿verdad? Uh-huh. Estar bien presentados, sino que eran esas mujeres feas, horrorosas, todas sí. Y eso me molestaba, me molestaba a mí. O sea, sentías que no encajabas. No encajaba, que okay. Yo no encajaba, como hay unas cosas, hay nichos en los cuales uno no cabe. Hoy día, entre mis colegas teólogas, hay un movimiento muy importante de teólogas feministas a nivel mundial. Hay, por ejemplo, está hay un grupo en Argentina muy importante. Pues en los Estados Unidos también hay grupos de teólogas feministas en Europa, y que estamos tratando además de hacer presencia dentro de una iglesia patriarcal y de ser oídas. Usamos mucho de que ser oídas la otra mitad de la humanidad que no ha sido oída, ¿verdad? Y que podamos ser oídas en igualdad de condiciones. Pero ahí a mí me surge una pregunta, y es, yo creo que tú me puedes responder mejor, Isabel, porque tú has estudiado la religión históricamente. ¿Qué tanto ha permitido la religión que la mujer asuma espacios de poder históricamente? Es probable que en los últimos años hayamos visto algunos avances más grandes, pero ¿qué lugar ocupa la mujer? ¿Hasta dónde puede llegar una mujer en la estructura piramidal de la iglesia? En ninguna. Primera cosa es que mira, el Concilio Vaticano II, 1965-68, le dio un volantín a la estructura de la iglesia y planteando una estructura no piramidal. Entonces, yo asumo que la iglesia no es piramidal. No es piramidal. Pero en la práctica sigue siendo. Por supuesto. Porque están el Papa, los obispos, los curas y allá abajo los que no son nada. Y las mujeres, como en el Templo de Jerusalén, pues que ni siquiera quedan entre los que no son nada. En estructuras de poder ninguna, puesto que el poder está asociado a la jerarquía eclesiástica, y la jerarquía es una jerarquía de tipo quiriarcal. O sea, son varones, los hombres de iglesia son quienes ejercen la autoridad. En las mujeres no hay. O sea, lo único que hay son monjas, servidoras que no tienen que ver con esta estructura. Sí, con ninguna. En este momento hay un movimiento importante y tenemos una coyuntura interesante, que va a haber una reunión de obispos en octubre, en Roma, que se llama el Sínodo de la Amazonía. Y en ese documento preparatorio del Sínodo de la Amazonía hablaba de ordenar mujeres para el diaconado. Y esa circunstancia nos tiene a unas cuantas teólogas peleándola duro para ser oídas. Digamos que es un clamor a nivel mundial de que las mujeres puedan ser ordenadas, que es, digamos,
el sacramento del orden, que es un sacramento del servicio en la iglesia, que es que se reconozca el servicio de las mujeres también como un sacramento. Okay. Y Sandra, o sea, digamos, tú tienes un papel como raro, lo decías ahorita, como estás como pisando dos tierras que no quieren tocarse. ¿Cómo se puede avanzar entonces para que en algún momento esa estructura no se rompa? sean como el agua y Que el no sea tan- aceite. Exacto. Pues miren, lo que pasa es que nosotras no nos interesa aportar ni construir cosas para que esa estructura exista, porque definitivamente para nosotras esa estructura de poder es dañina. O sea, seguramente Jesús no quería esa estructura. O sea, nosotras para hablar con Dios no necesitamos un intermediario, porque Jesús está hecho a imagen y semejanza nuestra. Incluso yo veo a Dios. Dios lo veo a través mío, a través de mis propios ojos, a través de mis propias realidades. Entonces, mantener esa estructura a mí me parece que no es nuestra apuesta. Y segundo, Déjame nosotras, que te haga sí. un comentario ahí. Dícense sin problema. Importante, Claro, porque es que dale. me parece rico poder decir ahí. Tú dices ahí, Jesús no, es que toda la estructura de poder de la iglesia es un invento del siglo III. Sí, entonces Jesús ni se le soñó todo esto, pero se va creando, y se va creando, no solamente creando, sino fortaleciendo unas estructuras de poder. Y mitificando, Y como si vinieran desiguales. del Génesis. Exacto, casi. exacto. Claro. Y quisiera también un poco, frente a lo planteado por Isabel, a nosotras particularmente nos interesa tener un diálogo con esa estructura, pero un diálogo para cambiar esa estructura, para acabar con esa estructura y sobre todo para decirle a estos jerarcas misóginos, machistas y patriarcales que dejen de hablar por nosotras las mujeres. O sea, nosotras somos la mayoría de feligresía en la Iglesia Católica y creo que en todas las iglesias. ¿Y por qué les preocupa tanto nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué les preocupa tanto nuestra sexualidad? ¿Por qué necesitan invisibilizar el placer en las mujeres? O sea, ¿por qué nos tienen que casi que volver la reproducción y la maternidad como una condena, como nuestro sino único, pasando por encima de nuestra esencia de ser mujeres? O sea, ¿acaso ese es el papel de la iglesia? No se pueden preocupar más por la espiritualidad, por hacernos sentir bien, reconciliadas con el mundo, seguir reproduciendo incluso principios muy bellos que tiene el cristianismo, como es el amor, la solidaridad, la convivencia. Pero ¿por qué con el tema de las mujeres solo les preocupa nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestras decisiones? Entonces, particularmente para católicas, no nos interesa que haya esa estructura y somos invisibles y tenemos claro que para ellos las mujeres somos un instrumento para dominar, pero sí necesitamos es un diálogo transformador, porque necesitamos que nos expliquen qué hay de fondo en esa estructura de poder que quiere mantener el control frente a la vida, la sexualidad, el cuerpo de las mujeres. O sea, ahí para nosotras ese es como el eje que nos interesa escudriñar y entender, porque incluso en las políticas públicas muchas veces no avanzan en este país, porque la iglesia, las iglesias o se son las pronuncia. principales obstaculizadoras para que avancemos en derechos de las Sandra, mujeres. yo ahí tengo una pregunta. Te hablo de mi caso personal. Yo me hacía esas mismas preguntas que tú y me molestaban las mismas cosas. Yo vengo de colegio católico y veía, por ejemplo, cómo las monjas vivían encerradas en confinamiento y el sacerdote salía y entraba cuando se le daba la gana y tenía carro y vivía más sabroso que las monjas y no entendía esa vida de sacrificio de las mujeres versus la vida independiente que tenía el sacerdote, pese a todas las restricciones que tiene un sacerdote, que también son muy cuestionables. Y entonces, al rechazar esa estructura de poder, lo único que hice fue alejarme de la religión católica. Porque tú decides tender esos puentes, buscar el diálogo y no decir, hombre, mejor me busco una religión que se adapte más a esa forma de pensamiento mía frente a la mujer, frente al género, frente a la sociedad. ¿Y por qué decides tú seguir luchando y seguir cambiando algo que parece casi que imposible de cambiar? ¿Y qué has logrado? Okay. ¿Qué has logrado en esa transformación de la que hablabas ahorita? Bueno, en primer lugar porque me reconozco como católica, me gustan los principios que el cristianismo me ha enseñado.
en términos de la coherencia, la solidaridad, el respeto, el amor al prójimo y a la prójima. O sea, hay una serie de principios con los que crecí como católica que me gustan, que me parecen que me han ayudado para cimentar mi coherencia y mi propia vida. Entonces, yo me siento bien con esos principios, no me siento bien con los que gobiernan y administran esos principios, y ojalá, pues yo no he necesitado a los sacerdotes, incluso hay sacerdotes que quiero, admiro y muy cercanos a estas ideas y que me han dicho, sí, Sandra, tú no tienes que salirte de la religión católica para pensar como piensas, porque la religión católica respeta que tú disientas de muchas posturas. Entonces, en ese sentido, yo no tengo que salirme simplemente porque quienes lo administran no me gustan. Es como si, porque no me gusta el gobierno de Colombia, entonces me tengo que ir de Colombia. No, yo puedo desde adentro, desde mi propio espacio, desde mi propia identidad, luchar por hacer transformaciones, y creo que tiene más sentido esas transformaciones desde adentro, como una mujer creyente y como una mujer que cree que desde la posibilidad de la espiritualidad y la religiosidad podemos hacer transformaciones fundamentales por las mujeres y para las mujeres, bueno, y para los seres humanos en general. Y los cambios, sí hemos logrado cambios. ¿Cuál especialmente en concreto? Liberar conciencias, despenalizar conciencias. Nosotras trabajamos con mujeres creyentes para mostrarles que podemos ser católicas, que podemos ser espirituales, que podemos hacer parte de esta iglesia, sin echarse tantas sin culpas. sacrificio, sin dolor, sin ver a Dios como el que nos asusta y nos castiga, sino ver a un Dios liberador, un Dios diosa, que se reconoce a través de nosotras mismas, y de encontrarle un sentido de trascendencia a la creencia, pero para liberar la conciencia y para sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces, para mí la religión católica es un ejercicio de libertad para poder luchar por la liberación de las mujeres y por la autonomía de nosotras desde la fe y las espiritualidades. Wow. Uno de mis nietos me preguntaba en una de estas tardes, ¿y tú cómo puedes compaginar tu pensamiento, que es bastante abierto, progresista, liberador, además con la imagen que tienen de una iglesia retrógrada? Yo les decía, pues es que, o sea, nací en la iglesia católica como podía haber nacido en otra, ¿no? Eso sí, no es, ahí sí que no es una decisión mía. Es de digamos, el entorno religioso en el que yo nací, en el que crecí y en el que aprendí a hablarle a Dios y a hablar de Dios. Y la institución misma no es sino está ahí. Ojalá fuera mejor. No dependo de ella. Dependo no tanto de esa institución jerárquica, ¿verdad?, sino de lo que significa la iglesia como la comunidad de los bautizados, a través de la cual el amor de Dios me llega a mí, a través de la cual el mensaje de Jesús me llega a mí, pero que es esa comunidad que es no solo es mi familia, mi pasado familiar, y no únicamente la iglesia de los curas, pero que los curas están ahí y dependeré de ellos, no sé, si voy a ir a misa, yo voy a misa, y que es quien preside la celebración eucarística. Entonces, pues sí, dependeré de ellos, pero no dependo por autoridad de ellos. Wow. Realmente me emociona un poco porque pues yo no soy católica, pero sí tengo una relación bonita con Dios, lo que tú decías, no necesito yo un intermediario. Y me había hecho la pregunta que dice Laura, o sea, como me sentía muy alejada de una iglesia que sentía que no me siento que no me representa, pues por todos los pensamientos. Estoy de acuerdo contigo. Si tú piensas que la iglesia es la iglesia de los curas, esa tampoco me representa a mí. Esa tampoco me representa a mí. Porque es que la mediación entre Dios y nosotros en la tradición cristiana no la da el cura, como a veces nos lo han enseñado, y además hay todo un lenguaje, que es el representante de Dios, que es el vicario de Cristo, el Papa, y todas esas cosas que se suelen decir y que son inexactas, ¿verdad? Se fueron acuñando a través del tiempo, pero en la práctica el único mediador en realidad es Jesús.
Jesús es el que nos habla de Dios. Y Él es el mediador, y la Iglesia prolonga en la historia el mensaje y la presencia de Jesús resucitado. Incluso distorsiona el mensaje, Claro, y lo que es lo peor, distorsiona. y naturaliza Tienes toda la la- desigualdad, que es lo que Isabel de una manera muy sabia planteó. Y es como todos esos mensajes de subvaloración con las mujeres se naturalizaron como si fueran la verdad, y eso ha acuñado y ha sido el cimiento para la violencia simbólica que claro. cargamos actualmente, y toda esta historia, la violencia simbólica incorporada a través de esos imaginarios que nos impusieron como naturales. Entonces se volvió natural la desigualdad contra las mujeres, así como se naturalizó la violencia contra las mujeres, pero eso fue un discurso inventado y tergiversado y distorsionado, que no es la esencia genuina del mensaje que dio Jesús. Bueno, yo quisiera que ustedes les dieran un mensaje a todas esas mujeres que escuchan este podcast y que de pronto tienen esas mismas dudas que veo que a todas nos han llegado alguna vez en la vida. ¿Qué pueden hacer ellas para poder cambiar desde adentro la misma religión? ¿Qué pueden hacer ellas día a día para que exista más armonía entre el feminismo y la religión católica? Porque además creo que nos van a faltar como 3 podcasts más para hablar de otras religiones, porque estamos hablando básicamente de una sola, y nos claro. encantaría también abordarlo desde diferentes Importante. visiones. Pero entonces, ¿qué creen Un que...? mensaje corto porque tenemos Sí. poco tiempo. Sí, un mensaje corto, pero sí, la idea es que nos cuenten cómo puede una mujer lidiar con eso y qué puede hacer ella desde adentro para cambiar las cosas. Yo creo que tiene que hacer acepción del aspecto institucional de la fe, ¿no? En que no se trata de... la institución por sí no es lo importante, los curas no es lo importante, sino la vivencia de esa fe y el compromiso de la fe que se traduce en solidaridad. Yo creo que se reduce a eso, ¿no? De una fe que además libera de todo lo que impida ser plenamente humano y de vivir relaciones plenamente humanas. Yo, sumado a eso, diría que se puede conciliar ser mujer, ser feminista, pertenecer a una religión, a una iglesia, y resignificarlo. O sea, hay que empezar a mirar otras fuentes también. No solamente ser católico es ir a misa los domingos, es un ejercicio de convivencia, de coherencia, de ser consecuentes. Y el mayor mensaje que doy como representante de Católicas por el Derecho a Decidir es que hay que liberar la conciencia. O sea, el ejercicio de la libertad de conciencia es de los principios más hermosos que tenemos, incluso desde la religión católica, que se volvió derecho humano, y que si logramos despenalizar nuestra conciencia, despenalizar nuestro cuerpo, despenalizar nuestra sexualidad, despenalizar nuestro ser mujer, ya es un ejercicio religioso y un ejercicio espiritual de mucha trascendencia y mucha tranquilidad consigo misma. No, pues qué buen programa, de verdad. Las admiro un montón por toda la sabiduría que nos han Sí, dado. creo que todo han el tomado un conocimiento. camino bastante difícil. Muy pero- difícil. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y Sandra también. Gracias a ustedes. Gracias. Además hay que admitir que es muy rico ser rebelde dentro de una institución, así Total. que Ustedes chévere. tienen una pinta de rebeldes. Estas dos son rebeldes, sí. Bueno, pues a todos los que nos escuchan pueden escuchar este podcast y todos los podcasts de Degeneradas en www.eltiempo.com/podcast, en Spreaker, en Spotify, en iTunes, y pues nos escuchamos en un nuevo episodio.